Bueno, mis hermanos, muy buenos días. En esta mañana daremos por finalizado las características que deben evidenciarse en la membresía de una iglesia local y por consiguiente de cada uno de sus miembros. Cada uno de los miembros debe de mantener y poder presentar estas características que hemos hablado en estas escuelas dominicales. Sin embargo, vamos a dar por terminado son las características, no el párrafo número 6 que nos habla de la membresía. Entonces, un miembro de una iglesia o una persona que aspire pertenecer a una iglesia debe cumplir con estos requisitos mínimos, no solamente para iniciar su proceso de membresía, sino también para permanecer, sostenerse y mantenerse en ella, como lo hemos hablado. ¿Y cuáles son entonces esos requisitos que se deben tener en cuenta y que deben caracterizar la membresía de una iglesia local? Primero, que sea una persona regenerada y convertida. Segundo, que sea una persona que quiera pertenecer voluntariamente a la iglesia local. Tercero, esta persona debe estar sujeta, y todos debemos sujetarnos ¿a qué? A la palabra del Señor. Someteos unos a otros en Cristo, si recuerdan, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el cuarto punto y característica que vimos hace una semana es de que esta persona debe tener un compromiso espiritual constante, hermanos. Un compromiso espiritual constante. Estos cuatro requisitos deben estar tanto en la persona que aspira a ser miembro de una iglesia como en un miembro de la iglesia local. Y como último asunto que podemos considerar es que la membresía de una iglesia debe ser un buen testimonio hacia el mundo. Esa es también una de las características, por lo menos la última que vamos a considerar en estas escuelas, de lo que debe caracterizar a un miembro o a una persona que aspire a la membresía de una iglesia local. Ser un buen testimonio hacia el mundo. Así debe de ser la membresía de una iglesia de Cristo en esta tierra. Por lo tanto, vamos a empezar esta mañana para desarrollar esto de ser un buen testimonio hacia el mundo. Vamos a primero mirar cuál es el principio bíblico que nosotros tenemos para hablar y poder decir esto. Y que no simplemente sea algo conforme al entendimiento humano o sabiduría humana, sino si realmente esto es lo que demanda de nuestro Señor para nosotros. Y esto de un testimonio para el mundo, hacia el mundo, un buen testimonio, es muy importante, mis amados. ¿Por qué? Bueno, debido a que muchas personas piensan que ser miembro de una iglesia local implica responsabilidades solamente para la adoración a Dios. Una persona cree que como es miembro de una iglesia, solamente tiene responsabilidad con algunas actividades de la iglesia. Las personas creen que ser miembro de una iglesia solamente lo responsabiliza un domingo en la iglesia y tener algún contacto con sus hermanos el día del Señor en la iglesia y no más. Por eso es que es importante esto de tener un buen testimonio hacia el mundo. Y claro que todo esto que yo le acabo de decir, adoración, actividades con la iglesia, el compromiso con los hermanos, todo esto está incluido y ya lo hemos visto. Todo esto y de una manera espiritual muy maravillosa, pero allí, adoración, compromiso con los hermanos y las actividades de la iglesia, no termina todo, ahí no termina todo. Para un miembro o una persona que quiere pertenecer a la membresía de la iglesia, hay más que simplemente una responsabilidad un domingo, que simplemente una responsabilidad un miércoles. Sinceramente, hay personas que en una congregación solamente conoce de miércoles y domingo, pero no conocen nada más de esas personas. Así que principio podemos ver en la Escritura. Y lo que vamos a ver, el principio, lo encontramos, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué nos dice la Escritura allí? Por favor, acompáñenme. Dice así la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo 3,
versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y usted podrá decirme, pastor, un momentico, pero cuando usted me está leyendo este pasaje, ese pasaje está ofreciendo las características que deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar a un oficial de la iglesia. Es decir, pastor, esto está hablando de que el que tiene que tener buen testimonio de los de afuera es el pastor y es el diácono. Bueno, yo le digo y le diría a usted si surge esa pregunta, yo le diría, ¿quién dice que un cristiano no debe de vivir conforme a las características que están allí y que Pablo da a Timoteo? ¿Quién dice que un cristiano no debe vivir de esa manera? Yo le pregunto, ¿será que solamente un pastor y el diácono debe de ser honesto y sobrio? Dígame. O sea, ¿solo el pastor tiene que ser honesto, sobrio, y los otros, las ovejas, sí pueden ser deshonestas y borrachas? Dígame la verdad. ¿Será que solamente el pastor debe tener hijos en sujeción? ¿O será que las ovejas también, si tienen hijos, deben tenerlos en sujeción? ¿Será que solamente un pastor, hermano, debe de ser de buen testimonio entonces? ¿Quién más? La oveja. Así que un creyente también debe de tener todo esto y dentro de ello tener un buen testimonio de los de adónde. De los de afuera, mis queridos hermanos. Un individuo regenerado es llevado a la obediencia a Cristo. Y en el contexto de una iglesia local, como ya lo hemos visto. Y en este caso, esta obra poderosa de la obra de Cristo en el corazón de una persona lo capacita también para dar poderoso testimonio de Cristo allá afuera para que otros sean atraídos hacia el Señor. Esto es un requisito que debe cumplir un cristiano, esto es un requisito que debe cumplir un creyente, un miembro de la iglesia o uno que aspira pertenecer a la iglesia local. Así que con esto le puedo mostrar, mis queridos hermanos, que esto de un buen testimonio hacia el mundo como una característica de un creyente es un principio bíblico y no lo podemos evitar y no lo podemos evadir a la hora de que usted y yo hagamos una evaluación de lo que es la membresía o evaluar a una persona que quiera pertenecer a la membresía de una iglesia. Esto nos da entonces también a nosotros, nos da el permiso de parte de Dios de que si alguien en algún momento, tanto un oficial como una persona que quiera pertenecer a la iglesia, estamos en el derecho de poder preguntar a sus vecinos qué consideran de él. Con las personas que trabajan, ¿es cumplido o no es cumplido? Esto nos da permiso de hacer eso, hermano. Porque es que hacer ese tipo de cosas, dice la gente, uy, es que usted se está metiendo en terrenos que no le pertenecen. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recibir aquí una persona que supuestamente aquí muestra algo, pero afuera le incumple a todo el mundo. Hermanos, esto nos da permiso de parte de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Así que después de haberle mostrado el principio bíblico, ¿por qué razón es que esta característica ya tenemos el principio, pero además de eso, ¿por qué es que esta característica de ser un buen testimonio hacia el mundo debe de estar en nosotros? Por una sencilla razón, hermano, que si usted y yo estamos unidos a Cristo, que si usted y yo hemos venido a la fe de Cristo, usted y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra. Así que el principio bíblico lo tenemos, pero la característica también se da, y la razón de esta característica de poder ser buen testimonio hacia el mundo es porque usted y yo, si estamos unidos a Cristo, somos embajadores de Cristo en esta tierra. Con el texto anunciado, con el texto que les acabé de leer y con todo lo que ya hemos considerado, estudiado, debemos saber que la iglesia fue diseñada para perseverar en los medios de gracia. Y si usted y yo perseveramos en los medios de gracia, usted y yo vamos a ser un cuerpo activo, un cuerpo que se mueve, un cuerpo vivo, donde cada miembro está realmente involucrado tanto en el ministerio, es decir, en el servicio de la iglesia, como también siendo un digno y fiel representante de ella allá afuera,
fuera de las reuniones públicas de la iglesia un domingo o un miércoles. A eso es lo que estamos llamados. Es decir, mis queridos hermanos, usted y yo, quiero que entienda este concepto. Usted y yo somos iglesia en el sentido pleno de la palabra, iglesia cuando estamos reunidos en el día del Señor, digamos el día de hoy. Puede haber otros casos particulares donde la iglesia se reúna, por ejemplo, en un caso de una reunión de membresía extraordinaria. Ahí está la iglesia reunida. Eso es iglesia cuando hablamos en la palabra plena, eso es lo que es iglesia cuando estamos reunidos. Pero fuera de ella, fuera de las puertas, fuera cuando ya termina el día del Señor, cuando terminamos una reunión particular, fuera de ella, usted y yo no estamos como iglesia reunida, pero sí somos miembros de una iglesia a la cual su responsabilidad y mi responsabilidad es representar bien afuera ante los del mundo. Entonces, hermano, aquí cuando estamos reunidos, somos un cuerpo. ¿Es así o no es así? Cuando estamos por fuera, somos parte ¿de qué? Del cuerpo. Aunque el cuerpo no esté reunido total, pero somos parte de ese cuerpo. Y mi responsabilidad como miembro o querer pertenecer a una iglesia es representar bien a ese cuerpo del que yo soy partícipe. Yo recuerdo una vez que una persona vino a hablar conmigo, que tocó la puerta de mi casa, a hablarme precisamente de un miembro de la iglesia. Y me dijo, pastor, perdóneme, porque la verdad es que yo venía aquí a este lugar con ganas de decirle a usted de todo, pero me quedé sin palabras, porque es que eso no es lo que a mí me muestran allá afuera. ¿Estaba representando ese miembro bien la iglesia? Eso es lo que de esto es que estamos hablando, hermanos. Somos representantes y debemos representar bien a esa iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Miren, uno de los nombres que el apóstol Pablo se dio como creyente fue el que anuncia la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, parte A. Mire lo que el apóstol Pablo dice, y así se llama a él, y así habla, no solamente de los apóstoles, sino de los creyentes. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Y la palabra embajador, esta palabra que estamos usando acá, o que el apóstol Pablo usa aquí como embajador, significa actuar como representante. Pero mire lo importante de esto. Esto es una descripción profunda y solemne de la identidad y misión que usted y yo tenemos como creyentes. Porque es que él no está diciendo, es un representante solamente. No, ¿qué está diciendo? Actúa como representante. Actúa como alguien que representa realmente, vive. Sus acciones, sus palabras son las de un representante de un reino mejor. Y esa es la identidad y la misión que usted y yo tenemos como creyentes. Y para esto es importante poder vernos como siervos en tierra extranjera, que servimos a un rey, que representamos a un rey maravilloso. Esa es la forma en la cual usted y yo debemos vernos, porque fue la forma en la cual el apóstol Pablo se vio a sí mismo delante del Señor. Es decir, ¿cómo se vio el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se vio como una persona que había sido comisionada primeramente de anunciar fielmente el mensaje del amor divino. El apóstol Pablo se vio como ese representante de anunciar la reconciliación de los pecadores con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted y yo nos damos cuenta de que nosotros debemos representar bien la iglesia, aún fuera, con los de afuera, con los del mundo, mis queridos hermanos, es porque usted y yo somos representantes de Cristo. Por lo tanto, un buen miembro y un miembro de buen testimonio es aquel que, como dice el apóstol Pablo aquí, primeramente proclama el evangelio. Proclama el evangelio.
Eso es un miembro que representa bien la iglesia local. Un miembro que representa bien el reino al cual pertenece. Primeramente proclama el evangelio. Mire, fuera de la reunión pública de la iglesia y después de que usted y yo llevemos a cabo nuestros compromisos eclesiales de adoración con los santos, y en ese lugar, ahí cuando usted y yo estamos acá en este lugar reunidos, somos capacitados para que en el resto de la semana o para que en la semana usted y yo seamos difusores del evangelio. Usted y yo estamos llamados a que en el lugar donde usted y yo vivimos podamos llamar a los conocidos, podamos llamar a los vecinos a reconciliarse con Dios. Ese es un llamado que debe estar en la iglesia. Porque es que desafortunadamente, mis queridos hermanos, hay personas que dentro de la comunidad que viven, por lo menos, nadie sabe que son cristianos. Y si nadie sabe alrededor suyo que usted es cristiano, yo le pregunto, ¿está actuando entonces como cristiano? Porque si usted puede decir, yo soy fundador de este barrio. Sí, ¿cuánto tiempo lleva el barrio? Lleva 20 años, 25 años. Ah, sí. Y usted le pregunta al vecino, al que vive al lado, ¿usted sabía que su vecino es cristiano? ¿Cristiano? No, yo no sabía. Hermano querido, entonces dígame, ¿cómo está actuando? Porque estoy seguro que no está actuando como cristiano. Porque el cristiano se manifiesta, el cristiano se evidencia por cómo actúa. Así que mis amados hermanos, usted y yo, por fuera de las reuniones de la iglesia, somos las trompetas de este mundo, advirtiendo el juicio de Dios, pero a la misma vez anunciando la gracia de Dios para con los pecadores. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro llamado. Y esto que le estoy hablando, no es algo negociable, iglesia. No es algo negociable. Si usted me muestra a mí un pasaje de la Biblia donde diga que usted no tiene que predicar el evangelio, entonces yo le creo. Esto no es negociable, ni tampoco es un mensaje modificable, porque parece ser que se cree que el único que tiene el deber de predicar es el pastor y nadie más, pero no es así. Como discípulos debemos hacer discípulos de Cristo y cada uno de nosotros debe ser un canal de comunicación entre el reino de Dios, desde el cielo, porque usted y yo somos los que tenemos las llaves del reino, recuerden, y ser la comunicación con este mundo en el cual usted y yo transitamos, llamando a los hombres a la reconciliación con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, no solo llevamos un mensaje poderoso para salvación, sino que usted y yo hacemos parte de ese mensaje porque somos salvos. Así que somos representantes de Cristo y somos un buen testimonio en este mundo, siendo primeramente proclamadores del evangelio. Pero no solamente proclamamos un mensaje, sino que hacemos parte de ese mensaje porque somos salvos. Por lo tanto, mi querido hermano, usted y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra y somos un buen testimonio en este mundo porque representamos el carácter de Dios viviendo como extranjeros en este mundo. Representamos el carácter de Dios, los intereses de Dios, viviendo como extranjeros en este mundo. Como embajadores, no vivimos para el país donde estamos. Escucha, iglesia, lo que le estoy diciendo. Como embajadores, no vivimos para el país donde estamos. No vivimos para la ciudad donde habitamos, sino que lo hacemos para el reino que nos envió. Para el reino que nos envió. Es decir, usted no vive para el mundo, usted no vive para Ipiales, usted no vive para las costumbres de Ipiales, usted vive para Dios, para el reino de Dios. Así que en el reino de Dios solo hay una cultura, ¿sí entiende? Porque en el reino de Dios no dice, ay, voy a vivir en la tribu de tal, o en la tribu, no, en el reino de Dios es un solo reino, porque es una sola cultura. Allá no hay como acá en este mundo, que acá tenemos unas costumbres, acá tenemos otras, no, allá es una sola costumbre. Y por eso nosotros vivimos, no para la tierra y el país donde estamos, sino para el reino del cual fuimos llamados y nos envió a esta tierra. Por tanto, nuestros valores, cuando le estoy hablando de que como representantes y embajadores de Cristo, nosotros lo que hacemos es representar el carácter de Dios, sus intereses. Entonces, nuestros valores, nuestras prioridades, no se derivan del mundo.
no se derivan del lugar donde estamos, ni el lugar donde vivimos. Y quiero que atienda lo siguiente, iglesia. Quiero que atienda lo siguiente. Las personas sabrán, escúcheme bien, por favor, atiéndame a esto que le voy a decir. Las personas sabrán qué es el evangelio con aquello que nosotros practicamos o no practicamos, con aquello que usted y yo aprobamos o desaprobamos, o en lo que pensamos de algo, en las declaraciones que hacemos. Así le mostramos a la gente qué creemos y de esa manera damos testimonio al mundo. Quiero que lo atienda, iglesia, porque lo que usted haga, hable, piense, apruebe, desapruebe, a donde vaya, que escuche, que vea, manifiesta qué es el evangelio y qué es lo que usted cree. Eso es claro, iglesia. Todo, sepa una cosa, mi amado hermano, sepa una cosa. Usted y yo nos hemos dado cuenta de que Dios dio un ejemplo como patrón, ¿cierto? ¿Sí es así? Un ejemplo como patrón. Cuando usted es buen ejemplo para sus hijos muchas veces siguen el buen ejemplo porque usted les está transmitiendo un mensaje de lo que es bueno y lo que es malo con su ejemplo. Si usted le da un mal ejemplo a su hijo no dice, un momento papá, eso es un mal ejemplo, yo voy a seguir mejor el bueno. Así que cuando usted le da un mal ejemplo a su hijo y su hijo sigue esos caminos, usted le está diciendo a su hijo, yo apruebo esto que está mal. Cuando usted es una persona de pronto que en sus tareas espirituales es perezosa, usted le está diciendo a su hijo, yo lo que apruebo es ser perezoso en las cosas del Señor. Y por lo tanto su hijo va a seguir ¿cuál? Ese camino. ¿Está dando un testimonio o no? ¿Está dando un testimonio? Sí, lo está dando. Malo, pero lo está dando. Usted y yo somos, aunque usted y yo no hablemos, usted ha visto que cuando usted y yo no hablamos, hay personas que le han dicho, usted no habla, pero le salen letreros. ¿Se ha escuchado? Lo mismo pasa con nosotros. No hay necesidad de hablar, porque nuestro testimonio también da un mensaje, comunica un mensaje. Piensen lo siguiente, cuando una iglesia hace bazares, cuando una iglesia hace rifas, cuando una iglesia hace celebraciones temáticas en fechas y épocas especiales, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, todas estas cosas, está dando un testimonio de lo que creen. Así de sencillo, de lo que creen. Dan un testimonio, por ejemplo, la que hace bazar, la que hace rifa, dan un testimonio de que Dios no les suple las necesidades y no suple las necesidades con las cuales la iglesia debe de ser responsable. ¿Entiende el mensaje que está dando? ¿Entiende el testimonio? Que Dios también está dando el testimonio de que Dios está a favor de fechas como si fuera un hombre y no de su adoración. Ese es el testimonio que da una iglesia que hace este tipo de cosas. Y todo ese testimonio, aunque lo esté dando, es un testimonio malo ante el mundo. Pero no deja de ser testimonio. Así que, hermanos, créame una cosa. Lo que usted habla, cómo hace, qué piensa de las cosas, cuáles son sus declaraciones, lo que usted aprueba o desaprueba, sépame una cosa, la sociedad lo percibe. La gente lo entiende. Por eso es que una persona puede acercarse a usted y pedirle cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque o no sabe que usted es cristiano, o el testimonio que usted le ha dado a esa persona es que esa persona con usted puede contar, para lo bueno, para lo malo. Y eso sí es triste. Y eso es peligroso. Que a mí una persona se me pueda acercar y decirme, diferente es que no me conozca. Y me diga a mí, me venga y me trate de decir algo, pues inmediatamente le doy el testimonio de lo que yo creo. Pero si una persona me conoce y puede esperar que el día del Señor o en alguna otra situación yo haga otra cosa que no sea adorar a mi Señor, entonces porque el testimonio que yo le he dado es muy diferente a lo que yo digo creer. Piensen aquellos, por ejemplo, piensen aquellas personas que no se pierden una reunión familiar. Piensen esas personas. Piensen en las personas que no se pierden una reunión familiar y que puede compartir con ellos, aunque escuchen música, hablen vanidades, chismes, chistes mundanos y vistan de manera grosera. Piensen en esa persona. Piensen en esa persona. ¿Usted cree que esa persona está dando un testimonio de lo que aprueba o desaprueba? Sí.
Él aprueba que los chistes mundanos son buenos para él. Él aprueba que la vestimenta grosera es buena para él. Él está testificando que para él es bueno y aprueba los chismes y las vanidades. ¿Entiende, mi querido hermano? Piensen aquellos que aceptan una unión libre como un matrimonio. Piensen eso. Piensen aquellas personas que piensan que la unión libre es un matrimonio. No, es que llevan 20 años de unión libre. Ah, bueno, pues entonces no pasa nada. Le pregunto una cosa. ¿Será que estas personas, llamándose cristianas, están testificando al mundo que el matrimonio es santo? No, porque están aprobando una unión libre, aunque lleve 20 años. Piensen en aquellos que los domingos son vistos en centros comerciales, en restaurantes, viendo partidos, trabajando, por ahí en la calle. Yo le pregunto, ¿será que testifican que el día del Señor es para guardarlo? Están testificando que no se debe guardar. Entonces, hermano, mire, ¿cuántos ejemplos le puedo poner? ¿Cuántos le puedo poner? Piensen en aquellos que les gusta estar en la calle. Piensen en aquellos que viven buscando cosas que hacer para estar en la calle. ¿Será que testifican que un cristiano es sabio para guardar el tiempo y para invertir el tiempo? ¿Será que está testificando eso? Así que ¿cuántos ejemplos le puedo dar de esto, mi querido hermano, de cómo usted y yo, como representantes de Cristo, damos un testimonio afuera del mundo, fuera de las reuniones de la iglesia? Piense cómo usted realmente puede dar allá afuera, si está representando bien o mal la iglesia a la que pertenece. Como embajadores de Cristo, todo lo que hagamos, digamos, pensemos, comunica un mensaje al mundo de lo que usted y yo creemos. Es muy sencillo, hermanos. Pero a la misma vez, así como le acabo de decir cosas negativas que dan un testimonio al mundo, si nuestros valores, si nuestras prioridades son contrarias a las que acabamos de hablar, también le estamos dando un poderoso mensaje al mundo. Como creyentes y miembros de una iglesia, representamos el carácter de Dios y sus intereses en este mundo. Y eso no lo hacemos solamente reunidos. Reunirnos nos capacita. Reunirnos como pueblo de Dios nos capacita para ir afuera y dar testimonio de Dios al mundo. Por tanto, un miembro de una iglesia está dispuesto a dejar el nombre de esa congregación en alto. Un miembro de una iglesia está dispuesto a que no se vea en entredicho por lo que practica fuera de ella. Recordemos que la Biblia dice que los incrédulos blasfeman el nombre de Dios por causa de ¿quiénes? Dígame, ¿por causa de quiénes? ¿Los incrédulos blasfeman el nombre del Señor por causa del señor presidente? ¿Lo blasfeman por causa del señor alcalde? ¿Lo blasfeman por quién? Por el testimonio que dan los miembros de una iglesia cristiana. Y yo le digo una cosa hoy, cuando usted habla de cristianismo el día de hoy allá afuera, ¿qué dice la gente? Pastores ladrones. ¿Por qué? Porque es el mensaje que están dando al mundo. Pero aunque seamos una minoría, aunque seamos pocos, usted y yo estamos llamados a mostrarle a este mundo que las cosas no son así. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué se blasfema el nombre del Señor? Por causa de los que creen, porque no tienen coherencia entre lo que hablan y lo que practican. Qué gran daño le hacemos a esta humanidad si nosotros no practicamos lo que decimos creer. Entonces, un miembro de una iglesia, una persona que quiera pertenecer a una iglesia local, no busca agradar al mundo, sino ser fiel a Cristo, quien lo tomó para ser representante de su reino. Entonces, una vez más, un embajador no se asimila al país donde está. Él representa otro reino, otros intereses y otro rey. Y este testimonio debe llegar a los que nos rodean. Así que para ir terminando, mi querido hermano, volvamos a recapitular. Le he dicho que una membresía debe estar compuesta de personas que son buen testimonio hacia el mundo. Les mostré el principio bíblico.
de ser testimonio de los que, ¿qué? De los de afuera. Pero no solamente eso, les dije por qué razón. ¿Cuál es la razón? Porque somos embajadores de Cristo en esta tierra. Somos aquellos que actúan como representantes. ¿Y representando qué? El carácter de Dios y sus intereses en este mundo. Así que para ir terminando, quisiera que viéramos un pasaje que hemos estado tratando en las demás escuelas, pero que afirma, confirma y encierra todos los puntos que hemos visto. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 43, desde el versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Hasta ahí le he dicho todo lo que hemos visto de ahí para atrás. Y teniendo ¿qué? Favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, hermano, la coherencia de la palabra de Dios. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Desde que estas personas no eran creyentes, Él nos muestra desde que no eran creyentes y luego de que creen, ¿qué es lo que pasa? Luego de que creen, fueron bautizados. Luego fueron añadidos a la iglesia. Luego manifestaron su conversión en un compromiso espiritual sostenido en cosas concretas. Perseverancia en la doctrina, partiendo el pan, unánimes juntos, comiendo con alegría, con sencillez de corazón, alabando al Señor. Miren, no son cosas subjetivas. No simplemente dijeron, ay, es que yo sé que soy creyente por lo que siento. No, 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 no. El compromiso era serio en las actividades espirituales de la iglesia. Pero ahí no paró todo. Tenían favor de todo el pueblo. Es decir, eran un fuerte testimonio para el mundo. Tanto así que quedó escrito. Imagínense. Así era el testimonio de la primera iglesia, que quedó escrito para ser ejemplo para nosotros. Para ser un ejemplo digno de imitar para los miembros de la iglesia de hoy. Para eso nos dejó escrito el Señor esto. Así que, hermano, quisiera aplicar el mensaje y esta enseñanza de la siguiente manera. Hermano, atiéndame por favor y quiero que sepa lo siguiente. Su vida es una carta abierta donde otros pueden leer quién es Cristo. Sencillo, hermanos. Usted es una carta abierta donde otros pueden leer quién es Cristo. Por eso es que un miembro debe mostrar lealtad a la iglesia a la que pertenece, con el cumplimiento de cada uno de sus compromisos que hemos visto. Así debemos expresar la multiforme sabiduría de Dios, porque lo demás es de humana sabiduría. Entonces, hermano, mire, si usted mira estas características, cuando una iglesia está así compuesta, dígame qué puede usted esperar de esa iglesia. Dígame qué puede usted esperar de una iglesia compuesta de esta manera. Una iglesia que crece, una iglesia que madura, una iglesia que es útil en el Señor. Porque de iglesias así, y solo de iglesias así, Dios se vale para atraer a aquellos que en su gracia serán salvos. Solo de iglesias de esa manera, hermanos. Y yo le quiero preguntar a usted el día de hoy, ¿es usted ese miembro? Porque esa es la pregunta importante. ¿Es usted ese miembro? Y yo espero que usted la pueda responder. Y espero en el Señor que la pueda responder positivamente. ¿Usted es ese miembro que es leal y fiel en donde Dios lo puso?
Usted es ese miembro fiel y leal porque usted debe entender que conocer otras iglesias hace que usted tal vez quiera estar en otras y no donde Dios lo puso. Usted y yo fuimos puestos en una iglesia local y no solamente en la Iglesia Universal de Cristo. Atienda lo que le estoy diciendo. Porque es que la gente cree que porque es de la Iglesia Universal, entonces no importa la iglesia local. No importa. ¿Para dónde se va? No, me voy para otra parte. Ay, ¿cómo así? Sí, Dios, pero es que ya hay iglesia. Entonces yo digo, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que no entiende? Una persona que hace eso piensa más en sus intereses personales que en la iglesia del Señor. Y está dando un fuerte testimonio al mundo. De que él vive es por avaricia, no por amor al Señor. Así que, hermano, la membresía es un pacto solemne, como ya le enseñé, con la cual nadie nos obligó. Solo Cristo fue el que nos llamó a que pactáramos en esa iglesia y con esa iglesia para acompañarla, cueste lo que cueste, en este mundo. Por eso es que es triste ver cómo este compromiso solemne es quebrantado, porque primero no hay temor de Dios y las personas están en una iglesia porque no tienen una mejor a dónde ir. Están en una iglesia hasta cuando consiguen un trabajo mejor. Y muchos tienen la iglesia local como un lugar de paso para llegar a otro lugar. Pero quiero que sepa que si usted de alguna forma menosprecia la iglesia del Señor de alguna de estas maneras, sepa que no va a quedar impune. Yo quiero que sepa eso, iglesia. Yo quiero que usted sepa que si Dios fue capaz de entregar a su Hijo Jesucristo por una iglesia, piensa entonces el valor que tiene la iglesia para Dios. Y aquel que menosprecia la iglesia de Dios no va a quedar impune. Sepa que no va a quedar impune. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, por favor. Primera carta a los Corintios 3, 17. Y mire lo que dice el Señor, porque esto es serio, iglesia. Y el Señor está hablando de la iglesia y ese primer capítulo, y ahí ese capítulo está hablando de divisiones, está hablando de la falta de lealtad y fidelidad de aquellos que se hacen llamar miembros de la iglesia y no lo hacen. Y mire lo que el Señor dice, mire lo que el Señor dice. Si alguno destruyera el templo de Dios, así que este templo de Dios está hablando en términos de ¿qué? De la iglesia. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Le destruirá a quién? A él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, y ve, la iglesia, santo es. Así que el que quiera menospreciar la iglesia, por sea lo que sea, y de alguna manera la daña, sepa una cosa, no es con la gente que usted está metiendo, se está metiendo con Dios. Y si de alguna forma usted es partícipe de acabar con una iglesia, Dios lo va a destruir. Dios lo va a destruir. Puede que usted siga siendo religioso 40 años, como cuando el Señor desechó a Saúl. ¿Sí recuerda? El Señor desechó a Saúl y lo acabó de una vez, lo bajó del trono de una vez. 40 años vivió ese varón ahí. ¿Y dónde estará hoy? Hermano, guarde estas palabras en su corazón. No las hablo yo, se las habla el Señor. Y pídale al Señor que usted pueda entender estas cosas. Y una vez más le pregunto, ¿es usted ese miembro? ¿Es usted ese miembro? Oremos al Señor.